buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto. La Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchísimos asuntos demandan la atención del ciudadano venezolano en esta madrugada del miércoles 5 de septiembre, muchísimos. Sin embargo, hay uno que tengo la impresión, por lo que ha ocurrido en las últimas horas, que tiende a pasar por debajo de la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque para la gente que cambien a un burócrata o no en un ministerio, independientemente de cuál sea el ministerio, bueno, tiene poca importancia. Ya nos han acostumbrado a que pase quien pase por esos despachos oficiales, nunca hace nada o lo hace para peor. Sin embargo, a mí me preocupa que hoy tengamos un nuevo viejo ministro de Educación. A mí me preocupa mucho como ciudadano, como padre de familia, como educador, el tener nuevamente a Aristóbulo Istúriz al frente del despacho del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque Aristóbulo sea más o menos malo que Jagua. ¿Por qué? Porque yo creo que el Ministerio de Educación es una institución más o menos útil ahora que hace una semana. No, chico, me preocupa porque yo tengo hijos, me preocupa porque me duele este país. Por eso hemos convocado a 3 venezolanos que tienen una estrecha, cercana relación con el acontecer educativo para que nos digan sus expectativas en relación a esta nueva situación. Tenemos en línea a Luis Bravo Jáuregui, investigador y académico que tiene en desarrollo un esfuerzo impresionante, la memoria educativa venezolana, llevándole el pulso semana a semana desde hace muchísimo tiempo a la realidad educativa de nuestro país. Tenemos a Nancy Hernández, que es una activista de la sociedad civil desde el ámbito de los padres y representantes a propósito de lo que ocurre en este delicado ámbito. Y tenemos a Raquel Figueroa, maestra y activista sindical. Empecemos con Luis Bravo. Vamos a hacer esto al revés, no es primero las damas, vamos a hablar primero con Luis porque Luis tiene ubicado cuáles serían los retos desde el punto de vista cuantitativo que debe enfrentar cualquiera que llegue al despacho de Salas. ¿Qué tiene que hacer alguien que llegue al Ministerio de Educación hoy en términos, por ejemplo, de recuperación de la matrícula escolar, por ejemplo, en términos del cese del éxodo masivo de maestros? ¿Cuáles son esos desafíos, Luis, que enfrenta el señor Istúriz, el profesor Istúriz, al llegar a este cargo del cual ya fue sacado, por cierto, por los maestros en lucha? Te escuchamos, Luis. Muchas gracias por la invitación, Chu. Bueno, chicos, como tú bien lo dices, Aristóbulo genera algunas expectativas, importantes expectativas. Y como a mí me toca un poco poner el panorama de su regreso al ministerio, te diré que lo primero que él tendría que hacer, de acuerdo a lo que nosotros vemos de su desempeño como ministro en la primera ocasión, que él tendría que hacer un enorme esfuerzo en unas circunstancias muy malas, como es el caso de las que va a tener, marcada por la hiperinflación galopante, por ese desastre que tenemos. Él tendría que hacer un esfuerzo por pagar algunas deudas que él contrajo con la educación. La mayor es la que ya tú bien señalaste. Él comenzó su ministerio con 6.961.421 personas inscritas en el sistema escolar desde inicial hasta media. Y en la mitad más o menos de su, vamos a decir, reinado en el ministerio, llegó a 8 millones. Pero él terminó con menos alumnos inscritos que con lo que comenzó. Y en su ministerio comenzó un ciclo depresivo como nunca conoció la educación venezolana, un larguísimo, incluso un ciclo depresivo, una contracción sostenida, un estancamiento de la inscripción que
digamos, fue en su mayor expresión durante el ciclo más largo de expansión del ingreso fiscal de origen petrolero en Venezuela. Es decir, que él comenzó lo que uno podría decir, el desbaratamiento institucional de la capacidad del país de incorporar gente a la educación. Y sobre todo, en su periodo se empezó a descomponer la educación popular. Ese anhelo que hemos tenido los venezolanos desde siempre, de convertir a la educación en un mecanismo de ascenso social, pues, ¿no? Y que de alguna manera el país hacía un enorme esfuerzo para que eso fuese posible, es decir, instalando las condiciones para que los sectores populares, para la gente común, entrara y se quedara en la escuela hasta alcanzar pues los niveles de satisfacción personal, pues, y eso en el periodo de Aristóbulo comenzó a lesionarse importantemente. Y él tiene que pagar alguna deuda histórica con el maestro Prieto, de quien él siempre se ha dicho que fue su discípulo directo. Precisamente en su periodo comenzó la descomposición del INSE como una opción que tenían los empresarios, los trabajadores, para formar dignamente a la gente del trabajo, sin que los trabajadores tuvieran que renunciar a sus condiciones, a sus convicciones, sin que tuvieran que renunciar a la posibilidad de que trabajando pudiesen escalar, avanzar en sus destrezas laborales. Y durante su periodo comenzó esa conversión perversa del INSE en INSES, pues prácticamente en una escuela de cuadros. Y eso fue un crimen histórico, es un crimen histórico. Eso le arrebató al trabajador venezolano una opción para formarse. Y además se convirtió el INSE, después de un largo proceso de prácticamente aplastamiento de la memoria de Prieto, en una estafa, es decir, siguieron cobrando, siguieron acosando a los empresarios y a los propios trabajadores para formar activistas políticos en el INSE. Si prácticamente tú paseas por cualquiera de las instalaciones, de las maravillosas instalaciones del INSE que hay por todo el país, y prácticamente eso parece casas del PCV. Gracias, Luis. Discúlpame que te interrumpa. Tenemos otros invitados en línea. Era Luis Bravo Jáuregui, quien hace un rayado de la cancha. Dice, Aristóbulo Istúriz fue ya ministro de Educación cuando el país estaba lleno de dinero y cuando el gobierno tenía el liderazgo de Chávez. Ahora tienen esto que tienen como líder y además un país quebrado en un proceso de hiperinflación. Vamos a hablar ahora con Nancy Hernández desde la perspectiva de los padres y representantes en este momento en que la escuela pública está prácticamente quebrada y la escuela privada al borde de la asfixia, más allá de la asfixia incluso. ¿Cuál es la expectativa de las comunidades educativas frente al nombramiento de Aristóbulo Istúriz como ministro de Educación? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación y saludos a Raquel y a Luis Bravo. Bueno, sigo en la línea de Luis. Hay una deuda importante que el ministro, como tú bien dices, el nuevo viejo ministro Istúriz tiene con la educación y particularmente con las sociedades de padres y representantes en Venezuela. Recordemos que durante su gestión se aprobó aquella nefasta resolución 5084 que cercenó el derecho de los padres y representantes a decidir cuánto invertir en el proyecto educativo de sus hijos en cuanto a las instituciones de educación privada. Pero también durante su gestión fue cercenado el derecho de participación de los padres y representantes en las sociedades de padres. Durante la gestión de Aristóbulo Istúriz, hace ya 11 años, el presidente Chávez, en uno de sus programas a lo presidente, anuló la posibilidad de que se discutiera en las instituciones oficiales, en las escuelas, en los liceos, las necesidades
a través de las sociedades de padres y representantes, y el ministerio, como históricamente había sido, respondiera a las necesidades de las instituciones oficiales a través de las solicitudes de cada institución. Eso lo anuló durante la gestión de Isturi y se decidió centralizar la dotación de acuerdo al real saber y entender del despacho de sala, desconociendo las realidades del 80% de nuestras instituciones que atiende a esa población que no puede pagar una institución. Hoy el Ministerio de Educación está en peores condiciones que las que se dejaron en el año 2007, cuando Aristóbulo Isturi dejó el Ministerio de Educación. Hoy la educación privada está colapsada, pero en las escuelas oficiales también un colapso total, porque no funciona el programa de educación, de alimentación escolar, porque tenemos muchos menos estudiantes que los que había hace 3 años, porque cada vez merma la matrícula escolar y porque hay una gran opacidad en cuanto a la información que el Ministerio de Educación, y no solamente el Ministerio de Educación, pero en el caso que nos toca, este ministerio debe brindar a la población. Aristóbulo Isturi, a pesar de su origen como docente venezolano, tiene un saldo en rojo en materia educativa. No sabemos qué va a pasar en este momento, cuáles son sus expectativas, pero el sector educativo no puede escapar de la realidad venezolana, y las expectativas que como padres y representantes tenemos es, bueno, ministro, usted tiene que pagar una deuda social, usted tiene que atender la infraestructura escolar que está absolutamente deteriorada, usted tiene que garantizar que nuestra educación sea de calidad, y en estos momentos, a través de la misión Chamba Juvenil o a través de la micromisión Simón Rodríguez, el deterioro ha sido rampante en materia educativa. Nuestros muchachos no están recibiendo la educación que ordena la Constitución Nacional, nuestros muchachos no están garantizados a través del Estado. El Estado no les está garantizando la accesibilidad a la educación, y no hay ninguna perspectiva en estas últimas, periodos de julio para acá, de qué es lo que va a pasar con el durísimo inicio del año escolar, que en menos de 2 semanas debe arrancar o no arrancará para muchas familias venezolanas. Nancy, agradecerte vivamente pues tu aporte en este intercambio, este primer intercambio sobre el tema educativo a propósito de la designación de Aristóbulo Isturi. Ahora, hay un punto de vista que es fundamental, que es el punto de vista de los maestros. Y quién mejor representante de los maestros en lucha que Raquel Figueroa. Raquel, muy buenos días. Dinos, por favor, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la base de la pirámide, de los maestros organizados, activos y movilizados, ¿qué expectativa tienen en relación a Aristóbulo Isturi? Que debo recordar, por cierto, cuando fue designado hace 11 años, había algún tipo de expectativa. Hoy, por el contrario, hay más bien una prevención ante esta designación. Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Mi saludo para ti y tu gran audiencia. Bueno, yo creo que es importante arrancar esta conversación con la razón o el análisis, ¿no? El por qué la salida del ministro de Educación, Howard, y ahora la incorporación de Aristóbulo Isturi en esta cartera. Considero que fue el elemento político, o sea, no es un secreto para los venezolanos, ni menos para el magisterio, que las situaciones internas en el Ministerio de Educación, las peleas políticas internas del partido de gobierno que también estaba gobernando o está gobernando en el Ministerio de Educación, y en todos los ministerios, que allí había contradicciones internas en el desarrollo de la política del gobierno en el Ministerio de Educación. Creo que eso pudo haber sido una razón fundamental, porque hace una semana ya se escuchaba en el Ministerio de Educación y en el gremio magisterial la salida de Elías Howard del Ministerio de Educación por las últimas discusiones y contradicciones
sobre el desarrollo de las medidas del paquete económico en el país y específicamente el desarrollo de esas medidas para el inicio del año escolar. Creo que ese fue el elemento fundamental y a nuestra manera de ver es importante pues señalarlo a la audiencia para que sepa cuál fue el elemento, cuál pudo haber sido el elemento fundamental de esta salida. Es decir, no fue una salida cualquiera, fue una salida precisamente para mantener la profundización de la política de la tiranía en el sistema educativo. En segundo lugar, expreso que Aristóbulo representó el desarrollo político del proyecto de Chávez en la educación. Y si representó el proyecto político del inicio de la educación, de la ideologización de la política de Chávez, indudablemente Aristóbulo será para este momento la profundización de ese proyecto, pero ya con Maduro. Eso significa una situación muy grave, porque estamos, como decía Luis y decía Nancy, que estamos en una educación, Chugo, que se está desplomando como educación, como derecho humano, la educación como derecho humano. Y en este momento pudiéramos decir, tal como está la educación, que Aristóbulo pudiera iniciar nuevamente el Ministerio de Educación violentando la convención colectiva. ¿Por qué decimos esto? Porque Elías Howard ha dejado un 80% de incumplimiento de la segunda convención colectiva única unitaria del magisterio. Y ahora que se habla del aumento salarial, incluyéndolo en la tabla salarial que contempla la convención colectiva, sabemos que Elías Howard lo va a dejar con un incumplimiento, es decir, que van a violentar la tabulación salarial del magisterio y van a imponer cualquier criterio, pero sin desarrollar lo que realmente le corresponde, el salario del educador. Eso va a significar un elemento muy negativo para estimular el inicio del año escolar y estimular el desarrollo del trabajo profesional de la carrera docente. Y por último, hay que subrayar que Aristóbulo fue el que inició la desprofesionalización de la carrera docente y hoy viene a profundizar mucho más eso para imponer la política de este régimen en la educación. Raquel, te agradecemos profundamente tu aporte. Era Raquel Figueroa, lideresa de los maestros organizados en la región capital. Bueno, tienen la mesa servida. Luis Bravo Jáuregui nos recuerda, Aristóbulo fracasó en el Ministerio de Educación hace 11 años con Chávez como presidente y con el cerro de dinero que tenía el país en aquel entonces. Hoy regresa al Ministerio de Educación con un gobierno quebrado y con un liderazgo disminuido y ciertamente repudiado. Nancy Hernández de Martín nos puntualiza, nos recuerda, Aristóbulo Istúriz fue la persona que empezó la tarea de segregar, de desterrar a los padres de los niveles de decisión en las escuelas, de expulsar a la sociedad civil de los niveles de decisión en las escuelas. Y finalmente, Raquel Figueroa nos dice algo francamente desgraciado, francamente preocupante. Todo este tema no tiene nada que ver ni con la calidad educativa, ni con el funcionamiento administrativo del ministerio, ni con, por supuesto, ninguna preocupación por nuestros hijos, ni por la escuela pública o privada. No, esto tiene que ver con los ajustes de cuentas mafiosos dentro de lo que queda del chavismo. Elías Howard, en el Congreso del PSUV, hizo un reclamo y dijo, bueno, vale, aquí hay que discutir de verdad, aquí hay que trabajar de verdad, aquí deben escucharse las ideas y respetarse las críticas. ¿Y qué le aplicaron? Le aplicaron la aplanadora de Maduro y Diosdado. Se la pasaron por encima, ¿me entiendes? Y ahora eso se concreta en la salida de este cargo. Es por esa razón burocrática, politiquera,
de las mafias internas del madurismo que se produce este cambio. ¿Cuál puede ser la reacción? Yo estaba viendo en las redes sociales un ciudadano que decía preocupado, bueno, los invitados hacen una crítica sólida, ¿dónde está la propuesta? Hay una sola propuesta: la organización de la sociedad venezolana en defensa de nuestros hijos, en defensa de nuestro país, en defensa de nuestra escuela. Hay que resetear a este sistema educativo, hay que resetear políticamente este país. No hay otra propuesta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos ahora con un tema que ya insinuaba Raquel Figueroa en su intervención al final del segmento anterior, el tema de las contrataciones colectivas. Bueno, resulta que apareció ayer una nueva tabla de salarios para la administración pública, pero ojo, en primer lugar eso no está en Gaceta, y en segundo lugar, buena parte de los contenidos en esa presunta escala desconoce reivindicaciones obtenidas por los trabajadores en lucha. Y recordemos que la Constitución Nacional, sí, esa misma Constitución que este gobierno viola todos los días, establece el carácter progresivo de los derechos sociales. Tenemos en línea a León Arizmendi, quien es un gran amigo del movimiento laboral venezolano, abogado y asesor. León, ¿qué podemos entender de esta nueva escala planteada a los trabajadores en este documento que está circulando? Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Gracias por la oportunidad. Eso es parte de la improvisación del gobierno. Anunciaron el paquete de medidas económicas, incluido un ajuste de salario, y lo que están revelando ahora es que no habían previsto cuáles eran las implicaciones de ese ajuste salarial. Entonces, en lugar de acomodar la tabla o arreglar las tablas salariales, de modo que el punto de partida sea el salario mínimo, están haciendo una especie de barajo general con el argumento de que el nuevo salario mínimo supera todos los salarios previos. Cosa que es cierta, pero que revela que lo que se le estaba pagando a los trabajadores venezolanos es una cosa miserable. Se le estaba pagando algo así como menos de $1 por un mes de trabajo. Es una cosa que inaceptable. Ahora, en esa versión que se ha difundido, lo que están revelando es que pretenden suprimir los beneficios que los trabajadores tenían, los beneficios previos, para decir que está incorporado al nuevo salario mínimo. La intención verdadera es no cumplir con las tablas salariales que se pactaron en los convenios colectivos. En el caso de la administración pública, que es la que ha circulado, entonces se achatan muchísimo más las diferencias entre un cargo y otro. La tendencia es a que todo el mundo ahora devengue el salario mínimo que el gobierno fijó. Eso va a crear una distorsión muy grande y un descontento entre los trabajadores, porque el salario mínimo es la suma
que se le debe pagar al trabajador que tenga las menores calificaciones en el mercado de trabajo. El trabajador que está ingresando, que menos tiene, el que menos tiene conocimiento, a ese es el que le corresponde el salario mínimo. A los demás, a los que tienen profesiones, oficios, por ejemplo, el caso de no le puede pagar a los maestros igual que al trabajador que hace la limpieza en el ministerio, para señalar un caso. León, te agradecemos este enfoque, ciertamente nos ayuda. Nos dice León Arismendi que ciertamente hay un atentado contra las reivindicaciones obtenidas anteriormente, que se tiende a achatar la escala salarial, es decir, que todo el mundo gane lo mismo, que no se trata de salario mínimo, sino de salario estándar. Vamos a ver qué nos dice Alexander García. Alexander García es presidente del sindicato que agrupa a los trabajadores del Instituto Municipal de Crédito Popular, dependiente de la alcaldía del municipio Libertador. Alexander, ¿qué opinas tú como trabajador y como representante sindical de esta nueva escala que presuntamente se pretende imponer? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Gracias por la invitación. Fíjate, aquí lo que estamos viendo es que no hay proporción del porcentaje con respecto al aumento en relación al salario anterior. ¿Por qué? Porque cuando el presidente dice que aumentó un porcentaje, un 3.390% en cuanto al salario anterior, y dice que se corran las tablas, tú te pones a ver, y eso parte al principio del salario mínimo. Por ponerte un ejemplo, el bachiller 1 gana 1.800 bolívares, que es el salario mínimo decretado por el Ejecutivo, pero el bachiller 2, grado 7, gana 1.908. O sea, el diferencial son 108 bolívares. El técnico superior universitario se va a ganar salario base 2.178. Y con respecto al técnico superior 2, universitario grado 7, te gana 2.790. O sea, serían 600 bolívares el diferencial. Ahora, con respecto a la prima que ellos dicen que integran, el ministro de Comunicación anoche dijo que eso iba a pasar parte integral del salario que está dentro del salario decretado por el Ejecutivo Nacional. Te está eliminando las becas, las primas, los bonos y todo lo que está dentro de los contratos colectivos. ¿Qué es eso? Una eliminación sistemática de los beneficios de las contrataciones colectivas y por ende dentro de los contratos. Acuérdate que los contratos son ley, eso está establecido en la Constitución y en los convenios internacionales. Entonces tú te pones a ver y es una violación más que ellos están haciendo a la Constitución Nacional. Otra cosa, aquí se pierde, además de un aumento en consulto, no hay una base de producción inflacionario y generador de desabastecimiento, o sea, prácticamente no se ha aumentado nada. Y lo que nos están metiendo es el famoso IVA. No sé si se han paseado por ahí. O sea, en todo caso el salario se devuelve sal y agua. Ahora, para nosotros, que hemos analizado la situación, ese es un pote de humo para distraer a la población. Convertirnos en subempleados, convertirnos en gente que está generando un empleo que el Ejecutivo no lo garantiza, de acuerdo a la Constitución, porque tú te pones a ver, en la administración pública todo el mundo gana salario mínimo y se tatique, y ellos vienen violentando las contrataciones colectivas, los convenios internacionales, y vienen sacando del juego a todo lo que tenga que ver con el movimiento sindical. Entonces nosotros no entendemos cómo un presidente que dice el ser obrero, ser obrerista, ser sindicalista, hace este tipo de cosas, cuando la verdad es que en este país lo que hay es que producir. Alexander, te agradecemos mucho que nos hayas dado tu aporte y tu perspectiva. Alexander García nos decía que todas estas cosas violan las reivindicaciones obtenidas en contratación colectiva, pero recordemos además que el contrato marco de la administración pública fue negociado por el gobierno
consigo mismo, es decir, con unos sindicaleros que actúan, para beneficio del gobierno y no en función de sus representados. Sobre eso quisiéramos conversar con Marlene Sifontes, también dirigente sindical, en este caso de Imparque. Marlene, ¿cómo quedan las reivindicaciones obtenidas en esta nueva escala? ¿De qué manera se afecta la progresividad de los derechos sociales en esta nueva situación? Te escuchamos. Muy buenos días, Cho. Gracias por la oportunidad. Aquí primero lo que hay que decir que ese instructivo de aplicación para la Administración Pública Nacional confisca los derechos de los trabajadores. Nosotros los trabajadores tenemos que estar claros que el derecho no se puede dividir. O sea, el artículo 19 de la Constitución establece el trabajo como un derecho humano y el 89 establece que el trabajo los derechos laborales son irrenunciables y no puede alterarse su progresividad. Y si se aplica este instructivo que está circulando y que no está publicado en Gaceta Oficial, se estarían violentando lo que hemos alcanzado. Por citar un ejemplo, las primas de profesionales y la prima de antigüedad en la gran mayoría de los organismos públicos está superior a lo que dice ese instructivo, porque ese instructivo se está basando en lo que presentó el contrato marco Franklin Rondón y Antonio Suárez, que cuando ellos lo presentaron, ese contrato estaba desfasado con la realidad de los trabajadores de la administración pública. Por ejemplo, en el caso de Imparque, cuando nosotros no nos beneficiamos en nada con ese contrato marco, porque nuestros beneficios eran superiores a los de ese contrato. Con ese contrato, Franklin Rondón y Antonio Suárez lo que permitieron fueron las milicias obreras y el trabajo voluntario. Entonces, los trabajadores tenemos que estar claros que este instructivo tiene unas cosas a las que tenemos que referirnos. Cuando se publica en la Gaceta Oficial el salario mínimo, ahí el gobierno no dijo que ese salario tenía inmerso todas las primas aprobadas en febrero por la Vicepresidencia de Planificación, ¿verdad? Que fueron 4 primas que sobrepasaban el 50%. Entonces, si allí no lo dice, entonces eso no están excluidas. Y lo que aprobó la vicepresidencia en febrero no dijo que esas primas eran transitorias, por lo tanto son derechos adquiridos. Y este gobierno, que lo que está haciendo es atropellar al pueblo con este instructivo que no está publicado en Gaceta Oficial, y hay que dejarlo muy claro, lo que pretende es confiscar a los trabajadores. Y no nos podemos basar solamente en que si el grado 1 y el grado 2 todos se sobrepasan, sino en la parte legal que ese decreto del salario mínimo no dice, y que tampoco lo dice lo de la vicepresidencia. Entonces, por lo tanto, los dirigentes sindicales y los trabajadores tenemos que defender esos derechos, porque ese salario que está poniendo el gobierno ya se lo tragó la inflación, y aquí lo que venía era ponernos al pueblo el peso de toda la crisis para que nosotros pagáramos, como es lo del IVA. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que ese instructivo violenta todos los beneficios laborales, y este gobierno que se dice obrero le está dando un zarpazo y está confiscando todos los derechos laborales. Muchísimas gracias, Marlene. Yo termino este segmento simplemente diciéndole directamente al gobierno, directamente a Maduro: mira, Maduro, tú tan mal que hablas de Macri, ¿vale? Tanta paja que hablas de Macri, porque supuestamente afecta a los intereses de los trabajadores y del pueblo argentino, y resulta que tú te mandas con un aumento salarial que en realidad es un deterioro del ingreso y una violación de los derechos progresivos en materia social, y les camoteas reivindicaciones ya obtenidas a los trabajadores. Eso es lo que tú haces mientras estás hablando gamelote sobre Macri o esto o lo otro. Qué pena, chicos, qué pena que un gobierno que se diga obrerista termine en esto, tratando de que la crisis que originaron los corruptos y los incapaces a lo largo de 20 años de saqueo, ahora ustedes intenten solventarla metiéndole la mano en el bolsillo al pobre pueblo trabajador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Si usted tuviera la mala suerte de tener que ver Venezolana en televisión o escuchar Radio Nacional de Venezuela durante 15 minutos, media hora, una hora, se daría cuenta que toda la programación del gobierno en este momento está orientada a una operación política y propagandística vinculada con el tema del éxodo masivo de los venezolanos que huyen de la muerte madurista por hambre, por falta de medicinas, por represión, por violencia. Ellos andan ahora hablando de un fulano plan vuelta a la patria, diciendo que los venezolanos que están fuera son un puñito, y además de ese puñito casi todos están desesperados por volver a vivir en la maravillosa Venezuela de Maduro. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque están sintiendo el fortísimo impacto que está generando en la región y en el mundo el tema de la migración forzada de los venezolanos. Ayer hubo una reunión muy importante, la Convención de Quito, donde 11 importantes países de la región aprobaron una declaración e hicieron una cosa muy importante. En consonancia con lo que aprobó acá la Asamblea Nacional, decidieron aceptar los documentos, los pasaportes de los venezolanos, aunque estuvieran vencidos en virtud de la situación irregular que existe en Venezuela. Hoy está prevista la realización de una sesión especial de la OEA, también sobre el tema de migraciones. Por eso hemos buscado criterio experto para analizar esta situación. Tenemos en línea al embajador Milos Alcalay, una persona con sólido conocimiento del área. No es un embajador a la carrera como los de este gobierno, es un embajador de carrera, que es algo muy distinto. Embajador Milos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En su opinión, ¿cómo debemos valorar los venezolanos tanto la Convención de Quito de ayer como la sesión de la OEA del día de hoy sobre este tema de la migración venezolana? Le escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muy contento de estar en tu programa y muy triste por el drama que está viviendo nuestro país ante la indiferencia y la crueldad de un gobierno que no quiere reconocer una de las mayores crisis que ha tenido nuestro país, y ciertamente con el éxodo, con la diáspora venezolana, la mayor crisis histórica que ha tenido fuera de las fronteras un país. El hecho de tratar de minimizar o negar esa realidad no ha limitado la solidaridad de los países democráticos de América Latina en aceptar estas corrientes de migración. Y tal como tú dices, se han multiplicado una serie de vetos para tratar de solucionar un problema que también se está generando con esa migración masiva en los diferentes países. Hubo reuniones fronterizas para ver cómo ayudar a los venezolanos, después la reunión de la Comunidad Andina de Naciones. La reunión de Quito es sumamente importante porque facilita, ayuda a los venezolanos que tienen el látigo de un gobierno que no les da pasaportes, que no les da ayuda, que no les da posibilidades de otorgar partida de nacimiento o los documentos necesarios para poder emigrar, y después hace ese show mediático señalando, como tú bien señalabas, una especie de fantasía que es vuelta a la patria, cuando lo que tendrían que hacer, como bien dicen los estados que se reunieron en Quito, que realmente acepten la ayuda humanitaria que desde hace tiempo han querido dar los países para solventar la dramática situación. Pero no es solamente estas reuniones como la de Quito, que reiteran la solidaridad con los venezolanos, pero al mismo tiempo
buscan que el gobierno asuma su responsabilidad, sino también reuniones como la del Consejo Permanente de la OEA, la reunión convocada nuevamente sobre el tema Venezuela en el Consejo de Seguridad, que verá en esta oportunidad todo el drama que ha generado el éxodo venezolano, que lo más grave es que el gobierno se niega a reconocer esta realidad y trata de minimizar cifras que la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o la Organización Internacional de Migraciones, o las ONGs que han querido ayudar. Ahora ya no es solamente como se niegan a recibir ayuda y el problema de la diáspora ha generado problemas serios, están ayudando a los venezolanos en las fronteras, en Boavista, en Cúcuta y en otros países. Es una situación dramática porque el gobierno no quiere reconocer los horrores, no digo los errores, los horrores a los que ha llevado a un pueblo, sobre todo en esta última etapa, los más pobres, que son los que salen de la frontera desesperados en busca de comida, de medicina y de oportunidades. Muchísimas gracias al embajador Milos Alcalay por regalarnos estos minutos en esta madrugada del miércoles 5 de septiembre. Tenemos ahora en línea a un diputado venezolano que se ha ido a la frontera y ha ido a tocar de cerca pues la precariedad extrema en la que nuestros compatriotas están iniciando este éxodo masivo. Me refiero al expresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Florido. Luis, en primer lugar, te felicito como representante del Poder Legislativo porque estos 11 países de la Convención de Quito ciertamente aceptaron el planteamiento hecho por la Asamblea Nacional Venezolana en relación a la aceptación de los documentos de identidad independientemente de que estuvieran vencidos o no. Esto es ciertamente un logro de nuestra Asamblea Nacional. Ahora, por favor, háblanos de eso que tú palpaste. ¿Cuáles son las condiciones reales en que se está produciendo este penoso éxodo, esta penosa migración forzada de nuestros compatriotas? Bueno, Chugo, buenos días y saludo a todos tus radioescuchas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, con la solidaridad que todos los venezolanos padecen en su tránsito hacia los distintos países, el sufrimiento que tienen por la falta de documentos, por la falta de dinero, que les genera una situación aún más penosa. Y como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, los venezolanos no están emigrando, los venezolanos están huyendo de su país. Cuando un país ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela, evidentemente es un hecho extremadamente grave. Pero la reunión de ayer de Quito y la resolución es producto, en primer lugar, de un trabajo que se impulsó en su momento desde la Comisión de Política Exterior después de palpar la realidad. En una gira que hicimos entre el mes de abril y el mes de mayo, que se denominó Fuerza Venezolanos, que precisamente lo que buscaba era atacar el tema de la xenofobia y la necesidad de que se recibieran los documentos vencidos de los venezolanos. Allí pudimos palpar los primeros síntomas de xenofobia. Lo dije en su momento, Chuy, y lo reitero, en muchos casos financiada esa xenofobia por el gobierno venezolano. Nosotros vimos cómo en Perú, en la Cumbre de las Américas, había gente llevada desde Caracas precisamente para pedir que los venezolanos salieran de allí, fuera venezolanos. Y allí es donde viene lo de Fuerza Venezolanos, porque se promovió el fuera venezolanos, en este caso en Perú. Esta resolución, entre otras cosas, lo primero, por supuesto, es el aceptarse los documentos de viaje de los venezolanos, en este caso los pasaportes aún vencidos. Cuando hicimos esta propuesta en esa fecha, fuimos país por país, fuimos en México, en Panamá, fuimos a Colombia, por supuesto, a Brasil, a Chile, a Argentina, a Perú, entre otros países, las cancillerías evidentemente le veían obstáculos. El grupo de Lima se reunió en reiteradas oportunidades, se planteó este tema, no había consenso. El hecho que se haya logrado es muy importante para aquellas personas que están viviendo fuera de nuestras fronteras y que no tienen acceso a servicios, que no tienen acceso a posibilidades de trabajo, porque el primer documento que les solicitan es el pasaporte vigente.
Así que esto es un aliciente muy importante para aquellos venezolanos que están fuera, que son venezolanos que queremos que vuelvan, que regresen, pero que sabemos que las condiciones hoy no están dadas para esa situación. Y creo que es muy importante esta resolución en este aspecto. El otro aspecto que creo que es muy destacable es que la resolución también identifica el problema de la xenofobia y se acuerda trabajar en conjunto estos 11 países para no solo evitarla, sino hacer campañas de difusión en torno al tema de la xenofobia. Yo recomiendo a los que nos están escuchando que vean el documental que salió hace pocos días por la cadena colombiana RCN, que se denomina Los Caminantes. Cuando uno ve ese video, uno comprende, por supuesto, a mayor profundidad lo que están viviendo quienes salen, quienes huyen de nuestras fronteras para buscar un mejor destino en otros países. Luis, agradecido porque nos hayas regalado estos minutos. Era Luis Florido, expresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y cuyo trabajo dio el empujón inicial para esta resolución adoptada ayer en la Convención de Quito y para el insumo que se va a discutir hoy en la sesión especial de la OEA a propósito del tema de la migración forzada venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, básicamente para puntualizar tres cosas que nos parecen centrales en esta madrugada del miércoles 5 de septiembre. En primer lugar, sobre el tema internacional. Esto que está pasando es importantísimo porque hay un cambio de calidad en lo que es la solidaridad internacional, la actitud más bien de la comunidad internacional y en particular de los países de la región. ¿A qué se refiere este cambio? Bueno, vamos a decirlo con claridad. Lo que ayer se aprobó en Quito, lo que hoy se va a debatir en la OEA, no es exactamente la solidaridad de esos países con los venezolanos, con los pobrecitos venezolanos, nosotros. No. Lo que ellos están debatiendo, lo que debatieron ayer en Quito y lo que van a debatir hoy en la OEA, es el impacto que esta situación está teniendo en sus propios países. Es decir, ellos están entendiendo por fin lo que estamos nosotros señalando desde hace bastante tiempo. Lo que yo, cuando me tocó un papel de responsabilidad en esa área,
se los dije a los Cuatro Vientos desde el año 2014, hace 4 años. Yo les dije, Maduro no es simplemente un problema para los venezolanos. Maduro es una tragedia para América Latina, para la región, y ustedes lo van a sentir en sus respectivos países. No es pensable que un país como Venezuela, con su ubicación geopolítica, con su importancia estratégica, tenga una crisis de esta naturaleza y sencillamente los demás países volteen para otro lado o miren hacia acá y digan, pobrecitos. Pobrecitos no. Vean cómo esto va a afectar, está afectando ya desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de servicios, a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú. Pueden tener muy buena disposición, claro que sí, y se agradece, pero están resintiendo en sus estructuras y en sus servicios lo que es esta situación. Mira, vale, son 430,000 venezolanos nada más que en Perú, y viene Maduro a hacer un showcito trayéndose 82 patriotas cooperantes en un avión, por el amor de Dios, ¿no? Y así saque usted la cuenta, pues. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. En segundo lugar, otra cosa que hay que tener clara, para ubicar lo que es la tesitura moral de este régimen, que es que lo que está ocurriendo en esas carreteras, lo que está ocurriendo en esos caminos, esa inmensa cantidad de venezolanos huyendo a pie, a carga cargando a sus hijos, con los 4 trapos que se pueden llevar, literalmente huyendo, atravesando páramos. Caramba, esto es un drama impresionante. Venezuela no había pasado por una situación como esta desde la migración Oriente, cuando la guerra de independencia. Pero bueno, ahora los venezolanos no están huyendo de las tropas realistas, están huyendo de la hecatombe madurista que está generando todas estas víctimas. Entonces, ese segundo dato hay que tenerlo muy en cuenta, el tema de la hazaña del gobierno contra su propio pueblo. Finalmente, creo que es evidente cuando uno escucha la reflexión de los educadores sobre la designación de Istúriz y lo que eso pudiera implicar, cuando uno escucha las denuncias de los trabajadores organizados sobre el escamoteo de sus reivindicaciones fundamentales a propósito de la nueva escala de salarios, y cuando uno ve lo que está pasando de la manera, absolutamente nefasta como el gobierno intenta minimizar el drama de la migración forzada de venezolanos. Propuesta, hay una sola. Hay que salir de estos tipos, hay que salir de este régimen. ¿Cómo hacerlo? Bueno, mira, de manera impecablemente democrática, sigue siendo esa mi opinión, de manera pacífica, ¿no? Estableciendo todos los mecanismos de lucha social, de lucha política, de organización popular, incluso de movilización electoral cuando esa puerta pueda ser nuevamente reabierta. Pero la decisión tiene que ser muy clara. A estos sujetos hay que desalojarlos del poder. Y para desalojarlos del poder necesitas tener no solamente un pueblo indignado, necesitas tener una dirección política de la sociedad democrática. De allí nuestro llamado a los señores dirigentes políticos de la oposición: pónganse de acuerdo, respeten el dolor del pueblo y ocupen el lugar, que nadie les discute. Por el contrario, le estamos diciendo, asúmanlo con la estatura necesaria. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chugo Torrealba, solo por RCR 750 AM.